Bueno, ¿cómo están, queridos alumnos y alumnas? Vamos a continuar con el video 49. Estábamos con el tema ya de la parte más linda de la materia, en donde ya empezamos a diseñar y a estudiar y a realizar las lógicas de lo que son los dispositivos automatizados. En este caso estábamos hablando de esta máquina que teníamos 3 cilindros de doble efecto, un magazine de carga para las piezas, y habíamos explicado que la sucesión de etapas o pasos que conformaban el funcionamiento de un ciclo de trabajo se denominaba secuencia. Hay varias maneras para, obviamente, representar, que es lo que vamos a ver hoy. Les pido que me atiendan bien, es un tema muy importante que les va a permitir a ustedes también aplicarlos a otras materias del ciclo superior, cuando sigan con su carrera en electrónica, en cualquier área técnica lo van a volver a ver. Y está bueno que lo aprendan bien ahora. Por supuesto van a surgir dudas, que lo vamos a hablar en las clases de Zoom. O me pueden consultar, por ejemplo, también, como ya saben, por correo electrónico. Las maneras para representar las fases operativas o las etapas hay varias, siendo una la más utilizada, que es el diagrama espacio-fase, que es lo que les voy a explicar hoy. Pero yo lo puedo hacer en forma analítica. ¿Qué significa cuando algo es analítico? Que se explica con texto. Por ejemplo, yo lo voy a ir explicando de acuerdo a lo que hacen en forma literal. Por ejemplo, fase 1, avanza el cilindro de A. Retira la pieza y la sujeta. Fase 2, avanza el cilindro de B. Agujerea. Fase 3, retrocede el vástago del cilindro B. Fase 4, retrocede el vástago del cilindro A y libera la pieza. Fase 5, avanza el cilindro C, expulsa la pieza. Fase 6, retrocede el vástago de C. Esa es una forma que siempre se hace. En realidad, cuando alguien diseña un dispositivo, el creador de ese dispositivo va a hacer, aparte de esta representación gráfica que ya lo vimos en el video anterior, el análisis y la, digamos, forma analítica de explicar el funcionamiento. Vamos a ver hoy el diagrama espacio-fase, que es algo muy, pero muy usado, y les ruego que obviamente me presten atención, ¿sí? Acá seguimos teniendo siempre la máquina para que obviamente no haya duda. Yo obtuve la secuencia, acuérdense, cada uno de los pasos que van a realizar, por supuesto, el funcionamiento del dispositivo. Recuerden que con el signo más, ya lo vimos, era el vástago avanzando. Lo puedo ver también expresado con un 1, es un sistema digital binario. El lenguaje de la informática, por ejemplo, una luz encendida es un 1, una luz apagada es un 0, una alarma que suena es un 1, una alarma que está sin sonar es un 0, un vástago afuera es un 1, un vástago adentro es un 0, y así lo pueden expresar de ambas maneras. Por convención, el signo más significa avance del vástago, es decir, el vástago cuando obviamente empieza a moverse y llega a su punto final de carrera, y el menos, el vástago retraído. En este caso tengo la secuencia formada por 6 fases: A más, B menos, terminó el agujereado, A menos libera la pieza, C más avanza, expulsa, y C menos para retroceder y quedar en la misma posición que empezó. 6 fases. Yo voy a hacer el diagrama. Fíjense lo que es el diagrama espacio-fase. Voy a poner los actuadores, recuerden, desde el primero que trabaja al último, ¿sí? En ese orden. Voy a poner la función. Recuerden que ahora en los ejercicios que sigamos nosotros, en los circuitos que continuemos, acá lo van a dejar en blanco porque no le voy a mostrar una máquina concreta. Yo lo que quiero que aprendan es hacer el diagrama espacio-fase, la detección de fallas, a ver si uno tiene alguna falla o algún problema, la lógica y el circuito. Pero sepan que obedece a un trabajo específico, cada actuador va a estar haciendo un trabajo específico. La posición, el más, toda esta línea verdecita que ustedes ven acá, implica que el vástago de A está afuera. Toda esta línea verde que está aquí indica que el vástago está retraído. El menos, vástago retraído, el más, vástago extendido. Lo mismo para el B, lo mismo para el C.
Y después las fases, que agrego una, que sería la etapa de reposo, donde todo está quieto, donde nada se mueve, el estado de reposo, que es este puntito que yo estoy marcando acá, del cilindro A, del cilindro B y del cilindro C. Quiere decir que esto es un mapa de ubicación, ¿eh? Si yo me parara en algún punto, voy a decir, este lugar, ¿cuál sería? El vástago afuera del cilindro A. Este punto que está aquí, el vástago retraído, ¿ven que es el menos? El vástago adentro del cilindro B. Este punto, el vástago afuera del más del cilindro C. ¿Y hay alguna diferencia en posición entre este punto y este? No, es la misma ubicación. Igual que esta. Siempre es la misma ubicación. Nada más que lo que va a cambiar es algo que ocurra en la máquina. De una fase a otra pasa algo, ¿sí? Que obviamente me está aclarando que es una etapa que está ocurriendo dentro del proceso de funcionamiento de la máquina. Quiere decir que este diagrama no solamente me va a dar la posición de los actuadores, sus estados, si está adentro, si está afuera, quién gasta aire, comprimido, sino que me va a dar también los elementos de transición. ¿Qué es un elemento de transición, chicos? El elemento sensor, el que permite que toda esta secuencia se lleve a cabo sin la participación del hombre. El hombre va a accionar la marcha y todo se obviamente va a producir sin que vuelva a intervenir. Cuando termina el retroceso de C, vuelve a comenzar. Como yo puse un cargador en mi máquina, ¿sí? Que tengo muchas piezas arriba, el operario lo único que hace es mantener siempre cargado este magazine, vuelve a arrancar y vuelve a producirse el ciclo. Yo lo que represento es un ciclo de trabajo. Por eso ciclo continuo significa que cuando terminó todo el proceso vuelve a arrancar solo, sin que el operario tenga que volver a prender la máquina. Bien, atiéndanme chicos por favor. En la posición de reposo, fíjense, A más, la primera acción, significa que avanza. B también y C también. Quiere decir que en reposo los tres están retraídos. Y van a tener que quedar en la misma posición. En la misma posición, en el mismo lugar. Cuando termine todo el ciclo van a tener que quedar en la misma posición. Lo primero que va a ocurrir, y ya les anticipo chicos, ¿quién va a ser el encargado de decirle a A que avance? Como es un ciclo continuo, la última acción, cuando retroceda C en esta fase, en la 5, va a tener que tocar obviamente el sensor que le diga a avanzar. Quiere decir que en este punto, ¿sí? Cuando retrocede C, aquí va a estar el sensor A4, porque A2 va a ser obviamente el que toca el operario, que le diga a el sensor A avanzar. Esta flecha que yo estoy haciendo, chicos, presten atención, indica dónde está el sensor. El sensor está en el principio de carrera de C, A4, ¿y qué es lo que logra? A4, número par. Recuerden, chicos, para poder aprender esto tenemos que saber todo lo que estamos aprendiendo durante el ciclo lectivo. Por eso está en esta etapa del año. Yo tengo que saber todo lo anterior, si no es imposible que puedan poder llegar a comprenderlo y a realizarlo. ¿Qué significaba? A es el nombre del actuador y los números pares implican función de avance. ¿Por qué no puse A2? Porque A2 va a ser la que toca el operario. Ya a esta altura ya hicimos ciclo continuo con un solo actuador. Es decir, este cilindro acá tenía 3 y acá tenía A4. Cuando tocaba 3 retrocedía, cuando tocaba 4, ¿qué pasaba? Volvía a avanzar. ¿Y por qué era 4? Porque le daba la orden con una válvula de mando, pedal, palanca, pulsador Z, que se llama 2. Bien, A4 le dice a ponete en funcionamiento y avanza. Y hace esto, este recorrido. Quiere decir que esa línea inclinada, chicos, significa que el vástago se movió, que gastó aire. Estaba estático y avanzó. Está sacando la pieza. Mientras que avanza A, B está en reposo y C está en reposo. Quiere decir que este movimiento implica el vástago de A retirando la pieza y llevándola al lugar donde se va a mecanizar. Fíjense entonces que ahora yo voy a tener el vástago de A afuera, el vástago de B sigue en reposo adentro y el vástago de C también. Ahora bien, ¿qué tiene que ocurrir? Que avanzar B. Tiene que avanzar B y producir el agujereado. Pregunto, ¿quién va a ser el encargado de decirle a B? ¿El B mismo que no hizo nada, que está en reposo? Imposible. ¿El C que está en reposo?
No, ya hay un sensor acá. Quiere decir que el que se movió siempre es causa y efecto. Avanza el vástago de A y el vástago de A va a tocar el sensor en su final de carrera que le dice a B que avance. ¿Con qué señal? ¿Cómo se llama el sensor que le dice a B que avance? B2. B2 se acciona y le dice al cilindro B, che, hace avanzar el vástago para producir el agujereado. Todo este cilindro B va a producir el agujereado en la pieza cuando avance. Y va a ser esta acción, el avance de B. Acuérdense, línea inclinada, movimiento. Línea recta, horizontal, reposo. Mientras que B está agujereando, A está sosteniendo la pieza. Pregunto, ¿en dónde está A aquí? ¿En el mismo lugar que estaba aquí? No, acá está afuera. Está afuera. ¿Por qué? Porque sacó la pieza, avanzó y está sosteniéndola. Y el C sigue en reposo sin hacer absolutamente nada. Quiere decir que yo a esta altura ya me doy cuenta que gastó aire A y gastó aire B. La misma cantidad en un solo ciclo de trabajo. ¿Sí? Bien, chicos, una vez que avanzó B, fíjense, llega a su final de carrera y tiene que sacar la mecha de adentro de la pieza, porque yo ya hice el agujereado, está la mecha adentro, para poder expulsarla y para poder liberarla tengo que retirar. Y es conveniente que A me la siga sosteniendo, si no, si yo no la sostengo la pieza, cuando el vástago de B saque la mecha, la pieza va a venir adherida a la mecha y no está bien. Quiere decir entonces que fíjense, ¿quién le da la orden a B? Él mismo. Se movió B y genera la acción mediante el sensor B3, el retroceso de B. Miren esta flecha que particular. La punta opuesta a la flecha es donde está el sensor. El sensor está en el final de carrera de B. ¿Sí? Y la flecha propiamente dicha es lo que hace ese sensor. B3, ¿qué es? El retroceso de B. Este movimiento que yo hice ahí es que el vástago de B está sacando la mecha de la pieza. A sigue en reposo, como les dije, sosteniéndola para que no se venga con la mecha, y C sigue sin hacer absolutamente nada. Acá ya veo que A solamente gastó aire en un movimiento, en el avance, B gastó un ciclo completo en avance y en retroceso, y C obviamente no gastó absolutamente nada de aire, ¿sí? Fíjense, chicos, entonces que ya tengo la pieza agujereada, y tengo que ahora, para poder expulsarla, liberar la pieza. Quiere decir que tengo que lograr que A, que está afuera, retroceda. ¿Quién va a ser el encargado de lograr eso? Y fíjense, ¿se movió el A de acá a acá? No. ¿Se movió el C? Tampoco. ¿Se movió el B? Siempre recuerden, el que se mueve, el último que trabaja, es el que acciona el sensor. Fácil, chicos, cuando ustedes ven un auto que prende la luz de stop, no prenden la luz de stop por arte de magia, es porque papá o alguien apretó el pedal de freno. Yo aprieto el pedal de freno, se prende la luz de stop. Pongo la marcha atrás, el cambio en marcha atrás y se prende una luz blanca. Abran la puerta de la heladera y van a ver que se enciende una luz. La luz no se enciende porque corrieron una silla o porque sacaron una manzana de la frutera. Se enciende porque abrieron la puerta. ¿Y por qué? Porque el sensor está colocado en la puerta. Si yo quiero encender la luz de la puerta cuando se abra la puerta, como la luz de cortesía de un auto, pongo el switch, el sensor, en la puerta. Al abrirla me va a mandar una información para que se encienda la luz. Retrocede B y tengo que decirle al cilindro A, hacer retroceder tu vástago y liberame la pieza. El retroceso de A es A3. A porque controla el cilindro A y 3 porque es un número impar. Y le dice al cilindro A, obviamente retrocede. Fíjense, la flecha y la parte opuesta a la flecha. La parte opuesta a la flecha, ¿dónde está el sensor? El sensor está en el principio de carrera de B. Principio de carrera de B. Y logra el retroceso de A. Retrocede A, B se queda en reposo afuera, adentro, retraído, y C sigue sin hacer nada. Ya cumplimenté ahora la fase cuarta, ¿sí? Fíjense que en la fase cuarta A tiene que estar adentro. Fase 4, A ¿en dónde está? En el menos, adentro. Ahora sí, le va a tocar el turno de trabajar a C.
el vástago de A retrocede y con C2, ¿sí? Con C2 en el principio de carrera de A, ahí, aquí, le dice a C, che, tuviste todo el tiempo sin hacer nada, es hora de que te pongas en movimiento. Recuerden que esta máquina, un poquitito más complicada con un actuador más, porque le hicimos un chiche con los chicos, compañeros de ustedes en otros años, está en el video 50. Ustedes en el video 50 pueden ver este dispositivo hecho en la Escuela Técnica 8 con compañeros de ustedes de otros años. Nada más que tiene un cilindro más porque moví todo un cilindro para que aparezca un agujero en la mesa y caiga por ese agujero la pieza. Bien, C2, ¿qué logra? El número 2, que es un número par, avance de C. Fíjense que yo estoy en C, aquí está, y obviamente estoy logrando el avance. ¿Cómo sé que esto es avance? Y porque del menos va al más, chicos, del menos va al más. Mientras que eso ocurre, B está en reposo, está esperando el próximo ciclo, y el A lo mismo. Ahora pasa lo mismo que había sucedido acá, ¿no? En esta fase, en la fase 2 con B, acá va a pasar lo mismo. ¿Quién se va a dar la autoorden de retroceder? El mismo cilindro C. Mediante C3, con C3 se dice retroceder. Y fíjense que llegué al mismo lugar de partida. Este punto es el mismo que está acá. Tenía que estar retraído en principio y estar retraído cuando termina el ciclo. El vástago de B sigue en reposo y el vástago de A lo mismo, para obviamente esperar el próximo ciclo. Por eso yo tranquilamente ahora puedo decir que la fase 6, si yo hiciera esto, chicos, me parece que lo deberían saber, en matemática yo digo que la fase 6 es igual a la fase 0. Yo los ceros siempre le hago una linita, sin que sobresalga, porque si no significaría diámetro, para diferenciarlo de la O. Una línea adentro sin que salga la circunferencia para diferenciarlo de diámetro y de la letra O. Yo diría que la fase 6 es igual a la 0, pero es mentira eso, no es igual porque en la fase 6 ya la pieza está terminada, expulsada y agujereada, en tanto que en la fase 0 ni empezó a agujerearse la pieza y no está en las mismas condiciones. Le voy a agregar una línea a este símbolo y eso que ustedes ven aquí ya no significa igual, sino equivalente. 6 es equivalente a 0. Significa que en posición es la misma, ¿sí? Pero no significa que sea igual porque, insisto, en este punto la pieza está terminada con el propósito que yo quería, hacer un agujero, y aquí todavía no se empezó a realizar. Este es el diagrama espacio-fase, chicos, que es muy, pero muy importante que lo aprendan, que por favor me entiendan, que me pregunten las dudas que quieran en las clases de Zoom, por correo electrónico. Y ahora, ya teniendo, chicos, este mapa de ubicación, lo más importante, colocar los sensores en sus respectivos lugares. Yo voy a venir al cilindro A, voy a tapar esto y voy a ver en el cilindro A. ¿Qué sensores tengo? Si yo les preguntara, ¿tengo algún sensor aquí? Ustedes me van a decir no, pero hagan un enfoque sistémico, no miren este punto nada más. El enfoque sistémico que hacía, observar todo, una visión global de conjunto. Me voy a encontrar con que este punto es el mismo que está acá. Y acá hay un sensor, quiere decir que en el principio de carrera de A está C2. Acá voy a poner C2. Y en el final de carrera, si yo les preguntara, ¿acá hay algún sensor? Todos me dirían que no. ¿Acá hay algún sensor? No, mentira. Este punto, lo vimos cuando arranqué, es el mismo que este y es el mismo que este. Y es B2. Y fíjense que está perfecto, porque cuando avanza A, toca B2, ¿y qué va a pasar con B? Tiene que avanzar. Ahora voy a ir al B, fíjense. Cuando B avanza, me fijo en el final de carrera de B, en el más, ¿qué tiene que estar? B3, porque se tiene que dar la autoorden de retroceder. Y cuando retrocede, tiene que tocar el sensor A3. Entonces, si miran acá, ustedes dirían no hay sensor. Lo que no tiene que estar acá es la señal A3, pero el sensor está. Es como si yo le dijera, volviendo al ejemplo del auto, si yo estoy andando para adelante a 50 km por hora, el sensor del freno para prender la luz de stop no está, sí está, pero no está activado porque no se está apretando el freno. Acá pasa lo mismo. Acá está el sensor, pero no tiene que emitir señal. Es más, va a ser un problema que esté
y voy a tener que eliminar esa señal para que no moleste. Quiere decir que en el principio de carrera va a estar a 3. Perfecto. Y vamos a C. Principio de carrera de C a 4. Excelente, porque es el que le da a la máquina la orden de empezar a funcionar. Y en el final de carrera, C3. Quiere decir que ahí yo ya acomodé todos los sensores y esta máquina obviamente está en condiciones de poder concretarse su funcionamiento. Recuerden, es una de las maneras más usadas y más completa por la información que brinda, no solamente los elementos motrices, que son los actuadores, sus funciones, sus posiciones, sino lo más importante, los elementos de transición, que son los sensores. Por supuesto, chicos, lo que viene a continuación de esto, cuando ya empecemos a hacer circuitos y arranquemos más de lleno, es la detección de fallas. Yo voy a tener problemas con la lógica que las voy a tener que ir solucionando, como les planteaba recién. Hay momentos que van a salir vástagos a destiempo, lo tengo que solucionar, y lo que son las señales dobles, que era ese doble aire comprimido que llegaba a la válvula principal. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora lo que yo quería que comprendan esto, es la manera más usada y más completa para representar las etapas o fases operativas de una máquina automática. Recuerden que esto se usa para máquinas automáticas, chicos, nada más, no es para sistemas que no sean automatizados. Espero que hayan comprendido, traten de verlo varias veces el video, me consultan, chicos, por favor, por correo electrónico. Recuerden, siempre tienen una herramienta valiosísima. Se juntan varios o uno solo, me dice, profe, nos juntamos y hemos decidido que no esperar 15 días para la clase de Zoom. ¿Podemos hacer una mañana? ¿Podemos hacer una pasado mañana? Y yo lo hago, no hay ningún problema. El tema es que traten de juntarse varios, porque para no hacerlo con uno o con dos chicos. Traten de ser 5, 6, 10, toda la división, me encantaría, por supuesto. Traten de comprender todo esto y recuerden, si yo no sé qué significa B2, qué significa 4, cuáles son los actuadores y cómo se designan, no voy a poder aprender esto, chicos, ¿sí? Espero que hayan comprendido, mi intención es esa, acá tengo ya terminado el mismo, ya lo tenía hecho yo, pero quería obviamente mostrarles cómo construirlo, cómo realizarlo desde cero. Hay cosas que no van a cambiar nunca y otras cosas que por supuesto sí. Chicos, los saludo muy cordialmente, cuídense como siempre les pido, y cualquier duda a su disposición.